El tema central de hoy día es conducta adolescente. Conducta adolescente, ese es el tema de hoy. Para nosotros los padres existe una gran problemática que es, en cierto aspecto, la adolescencia por todo lo que trae. No es que el adolescente sea un problema, sino que la conducta adolescente en sí de pronto la podemos interpretar o la percibimos como una etapa complicada, una etapa difícil, que erróneamente la tildamos de pronto de la etapa rebelde. Bueno, también vamos a ir tocando esos temas que de pronto esa etiqueta no aplica a nuestros jóvenes. Pero en términos generales existe una problemática que a veces nos hace confrontarnos con nuestros hijos, nos hace generar discordia, separación, discusiones, resentimientos, enojos, pleitos, etcétera, peleas, gritos, falta de respeto, entre otras consecuencias que trae de pronto el no saber cómo relacionarse con nuestro adolescente. Y eso es lo que quiero apunto hoy día a poder ayudar a las madres, a los padres que están hoy día interesados en poder aprender un poquito más, tener información respecto a esto. Entonces existe una problemática que necesitamos resolver. ¿Cómo poder tener menos confrontación con nuestros hijos? ¿Cómo tener mejor llegada con ellos, una mejor comunicación? ¿Cómo generar mejores vínculos con nuestros hijos? ¿Cómo lograr que mi hijo no me haga ruidos o que no me dé de portazos en la cara cada vez que intento hablar con él o que intento aconsejarlo o que necesito algún favor de él, tener una mejor respuesta? Bueno, todo eso se aprende, se aprende. Nadie nace sabiendo, padres, madres, nadie nace sabiendo criar, ser un papá, una mamá. Y este es un aprendizaje. Y nuevamente repito la felicitación a las personas que se interesan por este tipo de contenido, porque quieren aprender. Habla de que quieren aprender, quieren ser mejores padres, mejores personas, mejores madres y abuelos o cuidadores o tíos que tengan niños o adolescentes a cargo. Y eso es muy valorable y lo aplaudo y lo felicito. Bien, entonces existe una problemática. Eh, para poder entender, o sea, el primer paso para poder enfrentar una situación problemática con nuestro adolescente es entender, es conocer primero qué está pasando en su mente, en su cerebro, en sus emociones, en su psiqui, en su cuerpo, aprenderlo. Por muchos años hemos arrastrado la creencia de que los adolescentes, todos sus cambios, eh, todos sus arrebatos, esa conducta disruptiva, esa conducta desafiante, se debía a las hormonas. Por muchos años, por muchas décadas, asociaron la conducta de un adolescente propia a las hormonas. Pero los últimos estudios han revelado que efectivamente tienen que ver, hay cambios evidentes en nuestros adolescentes que tienen que ver con las hormonas, con el sistema hormonal, pero mayormente se deben al sistema neuronal. Es en su cerebro, en su cabeza, donde está sucediendo todo el cambio, es donde está ocurriendo eh, todo aquello que, que lo demuestran en conducta. Pasan cosas en su cabeza, pero ellos de qué manera la demuestran, de qué manera la manifiestan, nos expresan, es a través de la conducta. Así que lo primero que hay que hacer es aprender, entender qué está pasando con ellos, en su cabeza. Y acá quiero tocar este primer punto y comentarles que la adolescencia, para el joven que está entrando en la adolescencia, para él significa un duelo. Entrar en la adolescencia es una transición desde la niñez hacia la adultez. Es una persona que está intentando, aprendiendo a ser adulto, en camino a ser un adulto. Y está dejando atrás una etapa de niñez. Eso significa dejando una pérdida. Es un proceso de duelo, así de importante, así de fuerte y así de terrible siente un adolescente. Porque es una pérdida, es un sentimiento de duelo, como cuando se le murió un familiar, cuando hubo una ruptura familiar, una separación de los padres, se le murió una mascota, se cambió de colegio. Todos esos componentes, algo similar es lo que siente el joven constantemente cuando está entrando a la juventud, a la adolescencia, porque está dejando la niñez, está dejando de ser niño. Y eso duele. Dejar de ser niño duele. Entonces, para
Para un adolescente, para nosotros como padres, como adultos, entender que el adolescente está pasando por un dolor, por un duelo, porque está dejando de ser niño, está dejando de tener los cuidados, las atenciones, y él se siente diferente, y eso para él es fuerte, es fuerte. Por eso lo calificamos de esa manera, es casi, no es casi, es un duelo, porque es una pérdida para ellos. Eso por una parte. Aparte en su cerebro, les comentaba hace unos minutos que en su cerebro está pasando la mayoría de las cosas. Los cambios físicos son evidentes, no hace falta ahondar mucho en detalle con respecto a los cambios físicos que siente un adolescente. Los cambios hormonales, el cambio de la voz, el deseo sexual, la curiosidad por el sexo opuesto, etcétera. Todo eso son las hormonas que están haciendo lo suyo, están haciendo lo propio. Pero cerebralmente las hormonas ocurre un hecho muy relevante e importante en la adolescencia. Existe algo que se llama la poda neuronal. ¿Qué es esto? Me imagino que entienden lo que es la poda neuronal, se entiende el concepto de podar. Cuando algo, las viñas tenían que cortarla, lo que nos sirve para que crezca con más fuerza, una rama o un racimo de uva, hay que cortar ciertas partes para que esto crezca con más fuerza. Lo mismo ocurre en la adolescencia, cuando está entrando el joven en periodo entre los 11, 10, 11 años en adelante, comienza a haber una poda neuronal. ¿Qué quiere decir esto? Comienzan los aprendizajes que tú le enseñaste como mamá, que aprendió contigo, que el papá le enseñó, todos aquellos aprendizajes, la gran mayoría de ellos comienzan a eliminarse. Comienzan a eliminarse, comienzan a desaparecer y comienzan a construirse nuevas sinapsis, nuevos aprendizajes a través de la experiencia. De ahí es donde sale la conducta de pronto que ellos quieren hacer todo. Y aparece en esta famosa frase que si eres mamá de un adolescente te vas a acordar. El famoso sí sé. Sí, mamá, sí sé. Ya, sí sé, oh. Bueno, mamá, sí sé. Todos lo saben o todos creen saberlo. Pero en definitiva es eso. Es un cerebro que está pidiendo, queriendo hacerlo por ellos mismos. Diciéndole, hey, hazlo tú. Lo que te enseñó tu mamá ya no vale, ya no cuenta. Eso está diciendo su cerebro, porque el aprendizaje, esa poda neuronal, está ocurriendo en ese minuto y necesita el cerebro hacer un nuevo aprendizaje. ¿Pero en base a qué? A un aprendizaje propio o una experiencia propia. De ahí es donde ellos quieren experimentar, quieren hacer, quieren equivocarse, donde ellos investigan, donde ellos se equivocan, donde ellos y nosotros vamos como padres tras de ellos, pero si te dije que no hicieras eso, pero ten cuidado con esto, te dije que no hicieras... Por lo general es nuestra respuesta, pero cuando ahora con esta información se supone que nuestra respuesta a sus conductas debiese ser un poco más empática y más tolerante. En sus cerebros, papás, mamás, en sus cerebros hay una tormenta terrible. En muchos casos, ni ellos saben lo que quieren. Te ha pasado, seguramente te vas a identificar, te ha pasado que a veces le preguntas a tu adolescente, a tu hijo, a tu hija, ¿pero qué te pasa? ¿Qué quieres? No sé, no sé. Y es verdad, es verdad. No saben lo que les pasa, no saben lo que quieren. En su cabeza tienen una tormenta, un desorden. Hay cosas que se están eliminando, sinapsis que se están eliminando, hay sinapsis nuevas sinapsis que se están creando, que se están haciendo en ellos, y eso les genera un gran conflicto interno que no saben cómo interpretarlo, no saben cómo lidiar con ellos. La adolescencia, queridos papás, es muy fuerte, es muy dura, es muy dura. A nosotros los papás de pronto tenemos problemas de memoria y me incluyo. A veces nos cuesta acordarnos de cómo vivimos nuestra adolescencia, de cómo la sentimos, de cómo la experimentamos. Eso también nos ayuda bastante como papás a ser un poquito más empáticos respecto a nuestros hijos, a lo que están pasando con ellos. Súmela a eso, a todo eso que está pasando en su cerebro, nueva sinapsis, la poda neuronal o el desorden, este desequilibrio, todo aquello, súmela a eso. Si el joven tiene alguna condición, algún diagnóstico, ya sea TEA, TDAH o algún otro tipo de diagnóstico,
en la cual se va a maximizar y las conductas van a ser a lo mejor aún más disruptivas, va a ser mayormente incomprendido, conductas desadaptativas en muchos casos. Y de pronto nosotros los padres nos complicamos un montón y es entendible, por supuesto. Si no tenemos la herramienta, no tenemos los conocimientos para poder saber lo que está pasando en esa personita que se está creando, obviamente nos va a generar mucho conflicto. Obviamente que sí. Pero el conocer, insisto, el conocimiento es poder. El conocimiento te ayuda también a generar mejores vínculos, mejores relaciones. En este caso, el vínculo con tus hijos, el vínculo con tu familia, el conocer. Seguimos entonces. La poda, el duelo. El adolescente siente en su cabeza, en su ser entero, el duelo, porque él perdió la niñez, lo primero. Segundo, ocurre la poda neuronal, lo que acabamos de explicar. Se elimina cierto aprendizaje y él necesita aprender. Pasó algo similar, por ejemplo, te lo grafico así. Él un día se paró, a los 11, 12, 13 años, se paró frente al espejo y dijo, chanfle, hago lo mismo que mi mamá, hablo igual que ella, hablo igual, camino igual que mi papá, tengo los mismos gestos que mi mamá, me baño como me dijo mi papá, me visto como... Y para él eso es súper chocante, ver que todo lo que sabe, lo que él hace, se lo enseñó papá y mamá. Y que nada de lo que hoy día sabe o hace él, lo hizo por cuenta propia. Y él se dio cuenta, ya se dio cuenta. Y por eso comienzan a rebatirnos todos, a rebatirnos, a cuestionarnos, comienzan a decirnos frases como ya déjame tranquilo, el famoso si sé, entre otras cosas. Y eso nosotros los tildamos, a veces le ponemos la etiqueta que son rebeldes, que es rebeldía. No, no es rebeldía, es independencia. Simplemente es un cerebro adolescente pidiendo a gritos independencia, querer ser independiente, querer aprender por sus actos, por sus acciones, por sus equivocaciones, aprender por él todo. Cómo bañarse, cómo lavarse los dientes, cómo hacer su pieza y todo ese tipo de cosas. Él lo quiere aprender, él lo quiere hacer. Por eso ocurre todo esto. Hay un desorden, repito, muchas veces ni siquiera él sabe lo que quiere. Hay días que amanece de excelente humor y está cariñoso y hacendoso incluso, hace cosas, colabora en la casa, te ayuda en esto, qué sé yo. Al otro día o al rato incluso es otro, es otro. Está ultra mega sensible o pueden llorar por cualquier situación o al contrario se altera por cualquier situación, reacciona de manera agresiva ante alguna situación porque hay un desorden en su cabeza, hay un desorden que él está intentando aprender a gestionarlo, está intentando aprender a gestionar todo aquello. Y la inestabilidad, por supuesto, típica de la adolescencia, inestable emocionalmente. Lo que para nosotros, y aquí un consejo padre, lo que para nosotros no tiene ninguna importancia o es algo superficial, irrelevante, eh, para ellos adquiere una importancia tremenda, es muy importante. Cosas pequeñas, en una discusión con un amigo, por ejemplo, con una amiga, por lo que sea, y para ellos lo sienten algo terrible y pueden llorar y enojarse y frustrarse y toda esta conducta que de pronto demuestran, porque hay una inestabilidad, es una montaña rusa, sus emociones, sus sentimientos, es una montaña rusa. Imagínense todo lo que acabamos de hablar en este minuto, lo que está ocurriendo en sus hormonas, hormonalmente, intentando comprender su cuerpo, el comportamiento de su cuerpo, las nuevas sensaciones. Súmale a eso lo que está ocurriendo en su cerebro, la poda neuronal, el duelo por dejar la niñez, la nueva sinapsis, todo aquello. Súmale a eso la inestabilidad emocional. Es una muy mala combinación. Todo eso es lo que vive nuestro adolescente. ¿Por qué te explico todo esto, papá? Para generar empatía, comprensión respecto a nuestros adolescentes. Permiso, se me secó un poquito la boca. ¿Cuál es la solución? A lo que acabamos de, de platicar, de conversar. Lo primero, aprender.
Lo que está haciendo acá, estos 30 y tantos padres o madres que están acá en línea, en este caso escuchándome, poniendo atención, aprendiendo, ese es el primer paso, aprender, saber el conocimiento, qué está pasando con mi hijo, qué le está pasando, qué le está ocurriendo. Porque insisto, la memoria es frágil, a veces nos cuesta recordarnos lo que vivimos, lo que sentimos en nuestra adolescencia. Por ende, el conocimiento a veces nos ayuda a recordar un poco la memoria, a refrescar la memoria de todas aquellas cosas que pasamos, lo que vivimos, lo que sentimos en nuestra adolescencia. El primer paso es aprender. El segundo paso es la empatía. La empatía. Toda esta información que te acabo de compartir es para generar en ti empatía. Para un adolescente es muy duro. Acá una usuaria dice, tengo un hijo de 21 años y tiene una relación tóxica, ¿cómo lo ayudo? Aquí va un dato, padres, madres, súper importante, un dato que les va a volar la cabeza. El joven a los 18 años cumple su mayoría de edad. ¿Qué quiere decir esto? Él a los 18 años, o ella, no es un adulto aún. De hecho, la neurociencia ha descubierto, ciertos estudios comprueban que un cerebro adolescente termina de desarrollarse en la tercera década de vida del ser humano. Es decir, entre los 25 y 30 años, recién nuestro cerebro termina de desarrollarse. Es decir, a los 30 años recién dejamos de ser adolescentes. ¿Qué les parece? Por eso un joven de 21 años, de 25, es esperable también tener este tipo de conducta, de inestabilidad aún, y un sinfín de otras conductas. Por eso es normal también ver a jóvenes en el trabajo, en la universidad, que les es muy difícil tener que lidiar con esa vida de adulto si aún no tienen la capacidad. Imagínense pedirle a un niño de 17, 16, 17 años, a un joven, pedirle que decida una carrera, que tenga que estudiar una carrera para la vida. Pedirle eso a una persona que aún no tiene su cerebro totalmente desarrollado, que aún tiene un cerebro adolescente. ¿Cuál es la parte que aún no se termina de desarrollar en el cerebro? Es el área prefrontal, es la parte que tenemos acá adelante. ¿Han escuchado usted este comentario, esta frase? Hay que tener dos dedos de frente para no darse cuenta. Hay que tener dos dedos de frente para no hacer esto, para no entender esto. Tiene mucha relación ese famoso dicho con lo que les voy a decir a continuación. El área prefrontal, acá en la corteza prefrontal, es en la parte que se demora más en desarrollarse. ¿Y qué aspectos están relacionados con el área prefrontal? Es el juicio, la toma de decisiones, la organización, el orden, la toma de decisiones, y todo lo que, o sea, lo que en realidad nos hace adultos es lo que aún no termina de desarrollarse en los cerebros adolescentes, hasta los 30, 25, 30 años. Entonces, ¿por qué les comparto esta información? Porque quiero que sean empáticos, que tengan empatía con su hijo, con su hija adolescente. Pedirle a él a los 16, 17, 18 años que estudie una carrera que tiene que ser para la vida. Si aún no tiene esa capacidad de decisión. Yo estudié después de los 30 años. Recién me cayó la teja. Y sabía, y sé, y supe para qué quería hacer con mi vida. Recién a esa edad. Por supuesto que hay casos que escapan de la norma y a lo mejor tu hijo puede estar muy enfocado, puede saber lo que él quiere ser, tiene los talentos, las habilidades, perfecto, maravilloso. Pero no es la norma general, para que lo entiendan. Entonces, ¿qué quiero generar con esto? La solución es, primero, aprender, saber, tener el conocimiento de qué está pasando a tu hijo. Segundo, la empatía, tener empatía con él. Cuando lo veas en ese desorden, en ese huracán que está viviendo y que no sabe cómo resolver sus conflictos y todo es para él es un drama y le decimos, pero no seas tan dramática, ¿por qué lloras por todo? Si tienes todo para ser feliz, te doy la casa, tienes iPhone, tienes una tablet, tienes tu cama, tienes ropa nueva, te llevo al cine, te llevo al mall y tienes todo y aún sigues rabiosa y lloras por todo, no estás conforme con nada. ¿Te son familiares esas frases? Por lo general sí, son las frases que mayormente decimos los padres cuando no sabemos qué hacer o cuando vemos a un joven desorientado, desordenado, afligido, irritado, frustrado y no sabemos qué hacer con él.
y le vomitamos esta cantidad de frases que lo único que hacen es dañar y generar resentimiento a nuestros hijos. Empatía. Cuando vean a su joven, a su hija, a su hijo de esta manera, mira, no es él, no es él. No te lo tomes personal, no es él, no es contra ti, no es contra el mundo, no. Es su cerebro que tiene un caos en su cabeza, hay un caos ocurriendo en su interior, está de duelo, tiene un desorden emocional, está inestable emocionalmente, en su cerebro está la embarrada, hay un caos, hay una tormenta dentro. Entonces, saber esto nos hace mirarlo incluso hasta con lástima, con compasión. Con compasión. Dios mío, por lo que debe estar pasando mi hijo, por lo que debe estar sintiendo mi hija, por eso se comporta así. ¿Me explico? Espero estar siendo bastante claro con esto. Y quedan 2 puntos para ir terminando y a responder algunas preguntitas. La otra parte de la solución es la gestión emocional. Y aquí es donde nos involucra a nosotros, los padres. Los padres somos los principales gestores de nuestros hijos. En este caso, somos los adultos primero. Somos los adultos las personas capaces para poder ayudar a nuestro hijo, para poder acompañarlo. Para poder acompañarlo y ser un ejemplo, un modelo a seguir de cómo se tienen que hacer las cosas. Y para eso es importante entrenarse. Para eso es importante saber tener nosotros, primero que todo, la gestión emocional. ¿Cómo le voy a pedir yo a mi hijo que se controle, que se gestione, que se calme? Si yo estoy morado, rojo, gritándole, moviendo las manos y estoy que me explota la cara, gritándole que se calme, no es lo correcto, no es el camino. Nuestros hijos aprenden por emulación, por copiarnos, por lo que ven en nosotros. Si yo me acerco a él de una manera tranquila, pacífica, sabiendo que no es contra mí, aunque yo lo sienta así, no es contra mí, no es contra ti. Sabiendo eso, yo me acerco a él calmado, calmada. ¿Qué te pasa? Estoy aquí. Para lo que necesites, estoy aquí. Te acompaño. Te abrazo. Muchas veces a lo mejor no van a querer nuestro abrazo, nuestros besos. Igual dárselo. Estoy aquí, hijo. Lo que necesiten, estoy acá. Que ellos sientan que a lo mejor no te lo van a pedir. Y muchas veces no te lo van a pedir. Pero ellos esperan. Esperan que estemos ahí. Y uno de los aspectos que más nos cuesta a nosotros y son los mayores errores que cometemos es justamente porque no tenemos esa herramienta. No hemos hecho conciencia, no hemos valorizado lo importante que es aprender a gestionar nuestras emociones, aprender a controlarlos nosotros, para que ellos vean en nosotros un modelo. Hay un aspecto que les quiero compartir de mi vivencia, con mi adolescente. Con mi adolescente. Cuando yo aprendí toda esta herramienta, comencé a aplicarlas, por supuesto. Y comencé a utilizar una herramienta que es poderosísima, poderosísima, poderosísima. Una herramienta que se puede utilizar desde los 11 años hacia arriba. Y si tú sabes aplicarla, te va a servir para cualquier tipo de relación interpersonal, pareja, trabajo, etc. Esta es la negociación. La negociación. Ya no es necesario, yo aprendí que no necesitaba ir al choque, no era necesario ir a confrontarlo, ir a imponerme. Ir a imponerme con alguna demanda, con alguna solicitud, alguna petición, etc. No era necesario, sino que comencé a negociar. La negociación, todo se negocia, todo con la adolescencia. Te dejo ese tips ahí. Y por último, ya terminando para contestar algunas preguntitas, el acompañamiento. Ellos esperan que lo acompañes. Como te decía, y me lo dijo una psicóloga, ellos muchas veces nos van a pedirnos que nuestra ayuda, nos van a pedirnos que la ayudemos, que la abracemos, pero ellos esperan eso. Ellos esperan que nosotros estemos ahí, que ellos esperan que los abracemos, nuestra comprensión, escucharlos. Mordernos los labios, la boca, cuando nos cuentan algo y queremos de inmediato sermonearlos. Sé que cuesta, a mí me cuesta un montón, sé que cuesta, pero se puede. Evítate el sermón. Cuando él te esté contando algo, un problema, no le digas nada. Espera otro día, otra situación, en otra ocasión, más calmado todo. En ese momento solamente escucha, solo escucha, abrázalo, escúchalo.
asienta con su cabeza, míralo a los ojos, deja el celular a un lado, míralo a los ojos, toma sus manos, hace contacto físico. Todo eso, eso es lo que esperan nuestros jóvenes muchas veces nosotros. No esperan un consejo. O si lo esperan, no es el minuto. Ellos lo que quieren es tu acompañamiento, nada más. Saber que hay alguien con quien pueden llorar, con quien pueden a lo mejor desahogarse, hablar, con alguien que los escucha, con alguien que los mira. Muchas veces nuestros hijos no necesitan el iPhone, no el último modelo, la Mac, la última zapatilla, la última Jordan. Ellos necesitan que los miren. Padre, mamá, papá, ellos necesitan solo que los mires. Y te dejo esta frase, escucharlo, mirarlo y escucharlo. Pero por lo general es escucharlo con los ojos. Escucharlo con los ojos. ¿Qué quiere decir eso? Es atención plena, atención activa, es una atención directa. Es dejar de hacer lo que estoy haciendo, cocinando, haciendo aseo, hablando con la vecina, lo que sea. Dejarlo. Y pon atención en ellos. Mirarlo a los ojos, escucharlo, tomarle la mano. Listo, suficiente. Suficiente. Y obviamente hay muchas otras herramientas, muchas otras cosas que se pueden implementar. Pero quise comprimir todo esto. Quise comprimir todo esto para poder compartirlo contigo en estos minutos. Bien, espero te haya servido. Voy a contestar algunos mensajitos. Vamos a ir al principio a ver si logro hallar estos mensajes. Ajá. Hola, hola, dice por acá. Profe, a varios, varios me dicen profe aún. Ujú. Dice, seguimos. Consuelo, qué bueno verte. Eh, claro, es muy importante. Dice, es muy difícil para muchas mamás, ya que se esperan, est- se separan y están ausentes sus padres, y eso les afecta. Claro, ese es un aspecto que contribuye de pronto a la inestabilidad emocional. Es sabido por todo que uno de los aspectos más difíciles que tiene que lidiar un adolescente de pronto es la separación de sus padres. Se suma el duelo ya de dejar la niñez a otra pérdida, se suma una pérdida. Ellos lo sienten así, es una pérdida para ellos. Es complicado, yo tengo un hijo de 10 con TEA, dice, de 10 años, y es complicado, más aún, sí, pero ánimo, ánimo, tú, y te felicito por estar acá, por estar aprendiendo. Dice, uff, mi adolescencia fue tan diferente a la que vive mi hija hoy, los polos totalmente opuestos, sí, por supuesto. Así es. Bueno, ahí está el hijo de 21 años. Tengo un adolescente. Es difícil, yo sé que sí, es difícil, muy difícil. La empatía, tengo una hija de 16 años y me está acabando la paciencia. Sí, la paciencia es una de las virtudes que más vas a necesitar. La paciencia, la escucha activa, la tolerancia, la empatía, son aspectos que vas a necesitar mucho, herramientas, es un kit de herramientas que como padre y como mamá vas a tener que sí o sí tenerla en tu kit, en tu maletín. Qué bueno, dice, escuchándote creo que lo estoy haciendo bien. Felicidades, Tami. ¿Qué más dice por acá? Eh, así es. Claro, acá hay varios comentarios que hacen mención a otros diagnósticos. Por ejemplo, un adolescente que ya tiene TDAH o STEA o está dentro del espectro autista, por supuesto que también la conducta, los síntomas son también aún más, se, incenti- son más intensos, son más fuertes. Pero pero mire, la buena noticia de todo esto es que la adolescencia tiene un principio y tiene un final. Y tiene un final. Quiero compartir, ya para ir cerrando este live, quiero compartir con ustedes, eh, como le comentaba por ahí, un usuario me mencionaba que dónde atiendo. Yo atiendo de manera online. Hago acompañamiento a padres, a madres, atiendo también a adolescentes en diferentes aspectos.
en todo lo que compete a aprendizaje emocional, educación emocional, gestión emocional, herramientas y habilidades parentales, entre otras cosas. Es a lo que me dedico y quiero quedar a plena disposición para quienes lo deseen. Me pueden hablar por interno, también está por ahí mi WhatsApp, mi correo electrónico, y me encantaría poder ayudarlos. Este es mi primer live, es mi primer live ya y quiero, y van a ser muchos más, con otras temáticas, con otros, de otros aspectos y eh, vamos a ir compartiendo información también, por supuesto, pero si quieres algo ya más profundo, algo más personalizado, tienes un problema en concreto, háblame y quiero ayudarte, acompañarte en esta hermosa labor. eh, que es la paternidad, que es la paternidad. Así que quedo a tu total disposición. Espero hayas podido disfrutar estos minutos en que he podido transmitir conocimiento, información, algunos consejos que espero te puedan ayudar mucho con tu hijo adolescente. Hay muchos otros aspectos que no tocamos ahora por un tema de tiempo también y que espero poder tocar en otro minuto. Insisto, si tienes algún problema en concreto con algo en particular, háblame por interno y con gusto te puedo ayudar y te puedo acompañar en este lindo proceso. Voy a ver si tiene alguna otra preguntita por acá. Dice acá, pero si somos demasiado empáticos, perdemos el control de límites. Qué buena pregunta o qué buen aporte. Gracias. Claro, los famosos límites. Para ir cerrando un poquito, durante la infancia, hasta los 11, 12 años, la etapa de infancia, la primera infancia, se hace necesario en los niños los límites, la estructura, algo estructurado, algo formal, algo incluso puede ser incluso un poco rígido, porque es una necesidad para ellos, lo necesitan los niños en esa edad. Pero todo cambia en la adolescencia. Ya la estructura rígida ya no sirve, no aplica. Lo único que va a generar eso va a ser confrontación, problemas, discusiones, falta de respeto, gritos, peleas, etc. La adolescencia necesita, un hijo adolescente, un niño adolescente, necesita un padre flexible, que tenga la capacidad de negociar. Esa es la palabra clave, papá. Negociación, negociación. Si tú quieres algo como papá, que haga su pieza, que haga que colabore en las labores de la casa, algo, negociación con su celular, con las pantallas, con una salida, con alguna prenda de ropa, etc. Negociación, negociación. Así como de esta manera se adquiere. Y por supuesto los límites tienen que permanecer siempre, siempre. Y para ellos es una necesidad también tener límites, pero esos límites deben ser flexibles, ya no deben ser tan rígidos como en la niñez. En la de niñez tienen que ser sí o sí más rígidos, estructurados, normas claras. En la adolescencia no. ¿Hay límites? Sí. ¿Hay negociación? Sí. Pero todo eso con un componente de flexibilidad, siempre. Y eso te va a llevar a tener una mejor relación con tu hijo. Van a intentar llegar a acuerdos, que él sienta que lo que él quiere no tiene todo, no lo va a tener todo, pero al menos va a lograr algo. Y eso lo va a dejar conforme. A ti como papá no vas a conseguir todo a lo mejor lo que tú quieres o esperas de él, pero algo vas a conseguir porque ocupa aquellas cosas, aquellos beneficios o aquellas regalías que él tiene para poder negociar con él o con ella. También es súper importante que lo puedas tener claro.